Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado, una vez más aquí en La Mesa, el programa de Sigma Agro, donde hablamos de lo que nos importa, que tiene que ver con el sector agropecuario, con nuestras raíces, con nuestra patria. Recién veían en la apertura del programa justamente esas palabras. Y muchas veces cuando hablamos de patria, en tantas oportunidades que lo hemos conversado aquí en el programa, terminamos refiriéndonos al suelo. Y cuando hablamos de suelo hay una palabra que está muy ligada a eso, que es la sustentabilidad. Y en realidad, durante el transcurso del programa nos vamos a dar cuenta que esa palabra, sustentabilidad, está presente en muchos otros lugares, no solamente en el suelo o en lo que producimos, está presente también en los procesos productivos y además vamos a ver dónde se ven las consecuencias de cuán sustentables somos, que es en definitiva en el ecosistema, en toda la cuestión climática. Así que voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. La verdad que tenemos una mesa espectacular. Está con nosotros Josefina Vecino Boyé, que es coordinadora general del BISEC. Gracias, Josefina, por estar acá. Muchas gracias a vos. Un placer. Por la invitación. Tenemos muchos temas para hablar del BISEC, que viene trabajando fuerte desde hace tiempo ya, sí. con muchos temas además de conservación, ¿no? de sustentabilidad. Tenemos mucho para conversar sobre eso. Está con nosotros también Juan Francisco Castro, que es economista, que es especialista en temas de sustentabilidad y economía social en el Ateneo de la Sociedad Rural. Gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes qué bueno por que la estés invitación. acá. Muchas gracias. Y Sergio Halfin, que es metrólogo también. Todo lo bueno o malo que hagamos, vos nos vas a decir cuáles son las consecuencias. Por supuesto, gracias por la invitación y bueno, consecuencias seguramente va a haber. Sí, alguna. Siempre, ¿no? Siempre. Por más que lo hagamos, por más que hagamos nuestros mejores esfuerzos. Exactamente. Mirá vos, bueno, tratemos Hay mucho para hablar. de mitigarlas, ¿no? De ir haciendo buenas prácticas, de ir haciendo las cosas bien para que esas consecuencias después sean lo menos evidentes o nocivas posibles. Totalmente. ¿No? Con el medio ambiente. La primera cuestión, Josefina, mira, empecemos charlando con vos porque el BISEC, yo le digo el BISEC, corregime igual si no, pero el BISEC está instalándose muy fuerte. Me gustaría que cuentes primero qué es para nuestra audiencia y a partir de ahí empezamos a hacer algunas preguntas. Pero el BISEC es un trabajo que se hace con soja, con carne, ¿y qué hacen? Básicamente, BISEC es la plataforma nacional para soja y carne vacuna libre de deforestación. Empezamos a trabajar en el año 2019, pero empezó a tener mucha más tracción a partir de la aprobación del reglamento de la Unión Europea, que básicamente lo que hace es impedir la importación de determinados productos que estén vinculados con la deforestación o degradación de los bosques. Y ahí entramos nosotros. Porque además tenés regulaciones que te llevaron a, digamos, vos decís, empezó a tener mucha más presencia ahora, pero porque, bueno, el mundo te lleva a hacer más que... Sí, totalmente. De alguna manera esta palabra que decías al principio, sustentabilidad, hay todas líneas, distintos estándares, parámetros que cada vez se le exigen más a la producción para que de alguna manera te dé ingreso, te permite el ingreso a distintos mercados internacionales. Y en ese sentido hay dos maneras de mirarlo. Lo puedes ver de forma restrictiva como una especie de amenaza o identificarlo como una oportunidad. Y este es un poco el camino que elegimos tomar desde BISEC. No percibirlo como amenaza, sino como oportunidad. Para que los productores puedan incluso tener un sobreprecio, que se les pueda pagar un poco más por hacer que se demuestre que hacen las cosas bien. Sí, sí, totalmente. Que estas materias primas de alguna manera encuentren lugar, encuentren diferenciación y reciban algún precio adicional por esos atributos, esos parámetros, esos procesos que en muchos casos ya se vienen haciendo desde hace muchos años, pero que hoy en día están tomando más valor dentro del mercado internacional. Y Juan, vos que sos economista en esta Argentina que es siempre desafiante desde el punto de vista económico, para la búsqueda de la rentabilidad, se abren un montón de preguntas cada vez que inicia un ciclo agrícola, un ciclo productivo, del que fuere. ¿Se puede ser sustentable y además que todo esto sea un esquema rentable? Porque en definitiva estamos en el negocio para generar rentabilidad. Bueno, vos que tenés todos los temas de economía y aspectos sociales en la mente, sabés perfectamente que uno hace para progresar, para darle una mejor calidad de vida a su familia, etcétera. Sí, es interesante el punto que planteás, porque nosotros a la mirada de sustentabilidad le agregamos la sostenibilidad social, económica y ambiental. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de no quedarse en una especie de conservacionismo puro sin tener en cuenta si no te limitás. la parte económica y financiera. Claro. ¿Sí? Y al tratar de combinar estos elementos, tratar de producir mayor cantidad de alimentos para mayor cantidad de personas y de una manera más eficiente para
abordar un problema que es un problema global, diría yo, que es el tema de la seguridad alimentaria. Claro. ¿Sí? Y en todos los proyectos que hay, tanto de sociedad rural como de otras entidades, creo que a lo que se termina arribando es tratar de que las producciones sean sostenibles a lo largo de las generaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una producción que es rentable hoy en día, pero que en 10, 15 años no se va a poder seguir llevando a cabo por el tipo de tratamiento que se le hace al suelo, al agua, a los animales, etcétera, tampoco tiene mucho sentido, pero tampoco tiene sentido si sos sustentable, pero no tenés rédito económico. Claro. Entonces, Desapareces. sí. Entonces, estamos todo el tiempo buscando ese fino equilibrio, Claro. que a veces en Argentina es tan desafiante, pero bueno, creo que hay muchísimo potencial y muchísima actualidad Claro. en temas de sustentabilidad y sostenibilidad en el agro. Así que creo que las oportunidades están en Argentina. Aparte porque te lo van exigiendo los mercados. Totalmente. Como decía recién Josefina. Totalmente. De alguna manera te van llevando a un lugar donde, bueno, tenés que hacer las cosas bien. Sí, sí. Creo que Europa ha marcado un poco el camino en ese aspecto, en el tema de regulación, pero ya es un tema más global. Claro. ¿Sí? Nosotros con Europa tenemos, como a nivel país, tenemos una tradición de comercio histórica y creo que vino más por ese lado, pero ya no hay mucha elección a la hora de ayornarse a estas cuestiones, me parece. Tal cual, lo tenés que hacer, Y no te sí. queda otra. Y lo que hicimos hasta ahora, Todo mal. ¿es todo mal? Claro, y es más, arranco con una pregunta para ustedes, Josefina y Juan, con respecto a, más que nada para Juan, la componente climática, ¿cómo está metido en todo lo que comentaste? La sustentabilidad, en la parte económica, porque digo, en un contexto de una pandemia de cambio climático, porque es la nueva pandemia, es así, cambio climático que afecta a todo el planeta, ¿cómo se mete en los modelos económicos para ver toda la parte, porque digo, una crisis alimentaria, de hecho ya está en muchos países, producto de las catástrofes que van surgiendo y que son noticias todas las semanas. Miren, este fin de semana, por ejemplo, hubo un temporal de unas dimensiones tremendas de lluvia en Honduras y otro en Cuba. Sí. O sea, ya están ambos países bajo una crisis alimentaria producto por las lluvias. Y eso que todavía no arrancó, digamos, el grueso de la temporada de huracanes. Siendo que esta temporada de huracanes se proyecta como la peor de la historia, en un contexto de cambio climático y además potenciado por el regreso de la tan temida niña, porque aparte se van alternando, ¿no? Cómo estos componentes o estos fenómenos, el niño y la niña, cómo se van metiendo en la economía y en la política de las naciones, de los modelos matemáticos. Se hizo un trabajo muy reciente de una encuesta global donde aseguran que cerca del 70% del mundo está de alguna manera afectado por todas las cuestiones del cambio climático. Pero ahora, y justamente, y ese porcentaje, ¿no? Con ese nivel de significancia que tiene, o de impacto del cambio climático y el clima en general, cómo se ve alterado, cómo es que los gobiernos de los países, algunos por ahí se meten un poco más, pero otros, y la gran mayoría menos, cómo no le dan la importancia que merece el clima, porque si no es como que desde el punto de vista de la comunicación... Lo ven como una contra, decís vos. Como que si querés ser sustentable, es muy difícil que tu país se desarrolle. Exactamente. Por eso era la pregunta más para Juan, para, digamos. Para Juan. ¿Cómo lo ves? El de Juan ahora. Creo que, a ver, volviendo al tema de la niña, por ejemplo, que es un caso bien puntual y que es probable que vuelva más pronto que tarde. Sí, ya está volviendo, te digo. Sí, ya creo niña que... débil, dice. Sí, esperemos. Sí, débil a moderada, pero bueno. Te digo que crucemos los dedos, Juan. Es un fenómeno que se va estudiando trimestre a trimestre. Después habrá que ver la duración, claro. si dura poco. Exactamente. Ahí habría que ver el hecho de incorporar riego, por ejemplo, en una producción. Bueno, qué costo tendría, ¿sí? Cómo se puede financiar. Acá la clave muchas veces es el financiamiento. Sin duda. Claro. Entonces, si uno puede, por ejemplo, verificar la sostenibilidad de su producción, bueno, capaz puede acceder a mejores tasas de financiamiento, capaz subsidiadas. Capaz si es una producción grande, es un proyecto grande, se puede acceder a organismos internacionales, pero ya hay
hay muchos establecimientos que están incorporando riego porque la volatilidad climática año a año es importante y una mala cosecha, como fue la del año pasado, te puede llevar a la quiebra o te puede generar pérdidas grandes. Entonces, creo que es un factor más de incertidumbre que se agrega a la hora de producir. Claro. Y bueno, además de las cuestiones internas nuestras argentinas, Claro, se agrega una externa. Bueno, Josefina, el tema climático, en el caso de la soja, por ejemplo, le pegó durísimo a las últimas 3, 4 campañas. De hecho, en la última ya... Menos mal que cambiamos y que vino el niño, digamos, porque si no, sí, totalmente. hubiera sido ya tremendo. Sí, y creo que el gran dilema acá de la cuestión es el corto versus el largo plazo, ¿no? Claro. Como muchas veces en Argentina. Todavía se sigue previendo este tipo de temas como cuestiones más a largo plazo, que en lo inmediato no nos van a afectar. Ese es el kit de la cuestión. Sí. Hace poco hablé justamente de la comunicación del cambio climático y que como no se lo percibe como algo inmediato, Totalmente. no, bueno, en el futuro va a pasar tal cosa. Entonces, ahí está de la educación, de concientizar que el cambio climático no es el futuro, es la actualidad, está pasando ahora. Que vamos a estar peor, eso es muy probable, pero que está sucediendo ahora es lo principal, para que tomemos todos Tenés medidas. una mirada pesimista, como vamos a estar peor. Es que todos los modelos así lo... Yo tengo una ¿Sí? visión científica, o sea, Sí. matemática, digamos, Sí, de sí. la evolución de los fenómenos. Y cuando vos corres los modelos climáticos y los estudiás, y aparte también mirás las versiones y cómo lo estudian los principales científicos y organismos del mundo, todas las visiones convergen a lo mismo, a que el cambio climático se va a ir acelerando y profundizando con el correr de los años. Y que la ¿Qué temperatura- sería eso, en términos prácticos? la temperatura media global va a seguir aumentando y eso deriva en que los fenómenos van a ser cada vez más intensos y más frecuentes, o sea, más huracanes y más potentes, sequías más fuertes y más frecuentes, inundaciones. No es casual que tengamos, o sea, tuvimos la peor sequía de la historia desde el 2020 hasta mitad del 2023, seguido por una inundación tremenda que ocurrió en el litoral, también Uruguay, sur de Brasil, y ahora le sigue probablemente otra sequía. Es como que vamos alternando entre un fenómeno y otro y no hay, digamos, algo intermedio. No es que pasamos con una normalidad. Vamos pasando, digamos, de un evento extremo. La inundación es como ocurrió la política en argentina. Corrientes, Misiones. Igual. Exactamente. De un Es lugar al algo otro. Pero muchos dicen pesimista, sí. que son cuestiones que después se acomodan, digamos. Que en la historia de la humanidad siempre hubo, en la historia de la Tierra, siempre hubo situaciones como estas y que después tiende a acomodarse. ¿Vos crees que no? Lo que pasa que no tiene que ver más con algo que se acomoda de manera natural, porque si el cambio climático obedeciera a una componente natural, te diría que es probable que sí. El sistema, digamos, desde un punto de vista físico, tiende a converger a algo normal, porque todo se va buscando el equilibrio. Pero como acá está metida la pata del hombre, entonces esta componente del cambio climático está estudiada que tiene un factor antrópico o antropogénico muy fuerte, entonces cuanto más interviene el ser humano, el medio ambiente y lo afecta con gases de efecto invernadero, con emanación de gases tóxicos y un montón de otras cuestiones, tala de bosques, deforestación. Entonces es muy difícil pensar que esto va a tender al equilibrio en forma natural, porque tenés una alteración del clima de una manera no natural. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Te diría que te dio un pie espectacular, Josefina, porque Forestación, habló de la sí. deforestación y automáticamente pensé en vos y en esas buenas prácticas que están iniciando a hacer con el proyecto de BISEC. Sí, totalmente. Ahí, por ahí, conectándolo con lo que él mencionaba hace un ratito, hablaban de Europa como la gran autoridad moral con Claro. respecto a todas estas temáticas de sustentabilidad. Hay un término que acuñó Anu Bradford que a mí me parece muy atinado, que es efecto Bruselas, y se habla justamente de que la Unión Europea, de alguna manera, el lugar, el rol que ocupa hoy en el mundo es de potencia regulatoria, Claro. que de alguna manera son ellos los que guían y van determinando el estandarte de hacia dónde se dirige el mercado internacional. Y creo que eso es importante porque hoy lo que estamos viendo en términos de los mercados de la Unión Europea, lo más probable es que en el mediano plazo, ni siquiera hablamos de largo plazo, lo empecemos a ver en otros mercados. Y en ese sentido es muy relevante mencionarlo.
Y concretamente en BISEC, por ahí para ahondar un poquito más y que se entienda también a los que están del otro lado de la pantalla, cuando hablamos de plataforma nacional, hablamos concretamente de una herramienta, de un software que básicamente le va a dar solución para que se pueda trazar el ciclo de vida del producto desde el campo hasta el puerto de exportación a todos los eslabones de la cadena, no solamente al productor, sino a los intermediarios, a los operadores que comercializan esa materia prima, para que nosotros cuando exportemos esa materia prima podamos efectivamente verificar que esos productos no han sido producidos, valga la redundancia, en tierras que han sido objeto de deforestación posterior a una fecha de corte. Que quizás es otro del quid de la cuestión de estos estándares, que siempre hablamos de, bueno, ¿a partir de cuándo? No miramos más para el pasado, no pensamos más en lo que se hizo hace 200 años, bueno, es a partir de ahora. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos por igual y es a partir de ahora. Entonces, bueno, la fecha de corte es diciembre 2020. Por ende, todo lo que haya sido deforestado post-diciembre 2020 entra un poco en jaque en este sistema. ¿Con tecnología se hace esa certificación de la que estás hablando? Sí, se hace con tecnología. El sistema concretamente lo está desarrollando la Bolsa de Comercio de Rosario. Este también es un punto importante porque de alguna manera queremos volver a poner en valor las instituciones, que es una palabra quizás un poco denigrada en nuestro país, y dentro del rubro del agro hay muchas instituciones con muchísima historia y muchísima trayectoria en la cual todos los eslabones confían. Entonces, volver a poner la importancia de la institucionalidad en estos ámbitos creo que también es importante y son ellos los que están desarrollando el sistema. Totalmente. De buenas prácticas justamente conversamos con Federico Lorza, que es coordinador de gestión sustentable de CASAFE, y esto nos decía. Desde el sector agropecuario creo que inició un poco inconscientemente por las necesidades que tenía el productor de empezar a producir más producto de las situaciones económicas que ya vienen hace muchísimos años y por las situaciones de clima, que son los dos factores fundamentales que piensa el productor, pero tratar de lograr, de incorporar tecnología de alguna manera, cualquier tipo de tecnología, para poder producir mejor. Y esa incorporación de tecnología que pasa desde una vacuna para los animales o lo que fuera, el productor argentino tiene una tendencia, y yo creo que lo hace mucho más rápido que cualquier otro productor en otro país, de que si sirve, vamos para adelante. Pasó con la siembra directa, que en 10 años hubo un crecimiento exponencial muy grande, hasta ahora estamos en un 95% de incorporación de una tecnología que vos vas a otro país y no está sumado, es el que más tiene, 30% en Estados Unidos. Si vos decís, pero ¿cómo si son puntos clave de la sustentabilidad que hoy está demostrado de que la vida en el suelo, en los primeros 20 centímetros, es la clave para la alimentación del mundo, y con la siembra directa uno puede y permite y regenera suelo y regenera vida todo el tiempo. Qué colorcito que teníamos en la mesa que se hizo en Expo Agro, ¿eh? Ahora ya estamos en invierno, se nota absolutamente la diferencia, ¿no? Ahora se viene el frío con todo. Sí, este invierno no va a ser benigno, dicen. Mira, los últimos modelos de pronóstico han cambiado un poco la tendencia, porque ¿qué pasa? Se toma al invierno meteorológico como el trimestre junio, julio, agosto. Esto es así para los cálculos matemáticos, es una convención mundial que las estaciones se toman a trimestre completo. ¿Y qué pasó con junio? O lo que viene pasando lo que pasó hasta este último fin de semana, bastante cálido. Entonces, y la proyección es que si bien julio va a arrancar bastante frío, después no va a ser tan frío en la segunda quincena y tampoco agosto. Con lo cual, el trimestre estaría teniendo temperaturas levemente por encima de la media. Claro. Cuando uno ve mapa de anomalías de temperaturas previstas para todo el trimestre, te da de que no va a ser un invierno tan intenso. Por lo menos para la zona productiva, la zona núcleo, lo que es la región pampeana, litoral y demás. Así que... alerta para los trigos que necesitan frío. Exacto. Ahora, 2 meses atrás, cuando uno miraba un poco más el trimestre, te daba anomalías negativas. Ahora empezó a cambiar la tendencia. ¿Y por qué? Porque es dinámico. La meteorología, la atmósfera es un sistema completamente dinámico, no lineal, y bueno, los pronósticos van cambiando. Claro. Así como cambia el día a día, también cambian a largo plazo. Igual, perdón, tuvimos un mayo muy fresco. Claro. De los más frescos. Atípico también. El mayo más frío de la historia, pero veníamos de un comienzo del otoño cálido. O sea, marzo y abril habían sido
bastante cálido, muy lluvioso, ahí está esta variabilidad extrema. Sí. Del mayo más frío de la historia pasamos a clavar un récord en la mínima en junio que tuvimos la semana pasada, Claro. la mínima más alta de la historia, con Claro. 21 grados en Buenos Aires, Ya, bueno. quebrando el récord que había ocurrido en 1951. Entonces, bueno, esa es la variabilidad extrema. Pasamos de lo más frío a lo más cálido y ahora del otoño más lluvioso, ahora una próxima primavera que viene muy seca. A los desafíos que tiene la Argentina en sí misma en términos productivos, Juan, le tenemos que sumar esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo lográs ir hacia el camino de la sustentabilidad si en definitiva tenés que luchar contra las cuestiones locales, la coyuntura, y además ahora le tenés que agregar esto, es decir, porque lo tenés que pensar? Bueno, ¿qué cultivo voy a hacer ahora que tengo que armar mi esquema productivo? ¿Cómo lo voy a encarar esto? Si voy a tener quizá un trimestre que va a ser muy benigno en cuanto a las temperaturas, va a tener temperaturas que no van a ser tan frías. Digo, tenés que ir pensando todo. Es tan dinámico también para la producción. Sí, yo creo que la clave es algo que se mencionó antes, que es la comunicación, ¿sí? Hay cuestiones que quizás no se comunican Sí. de la manera más directa o más atractiva. Entonces creo que desde el agro tenemos que trabajar muy fuerte en la comunicación, ¿sí? Digamos, el ecosistema en cuanto a recursos humanos que hay en Argentina de ingenieros, asesores, profesionales, es de primer nivel mundial. Claro. ¿Sí? Esto es reconocido por otros países. Entonces, el recurso humano y el potencial para mejorar nuestras prácticas está. Creo que el desafío es hacerle llegar al productor, bueno, cómo adaptarse a ciertas cuestiones, cómo mejorar sus prácticas, cómo implementarlas, cómo financiarse. Pero el productor es adoptador de tecnología. Sí. De hecho, está entre los más... Sí, es versátil también. Claro, entre los que más tecnología adopta, si uno va a hacer una comparación, por lo menos regional, seguro. Sí. Ahora, la cuestión ¿cuál es? ¿Cómo le generás los escenarios económicos para que lo pueda hacer? Bueno, ahí ya es un poco algo que excede al agro, que es un poco la cuestión macro Sí. general. Porque tiene que poder hacerlo. Sí, de estabilidad argentina. Estoy seguro que hay muchos que quieren, pero por ahí, bueno, lo debaten o dudan de encarar cualquier Bueno. proyecto de incorporación de tecnología, como Sí, decíamos recién. son muchas cuestiones. Claro. ¿No? Está la cuestión particular del productor, Sí, sí. para ver en qué situación financiera está. Está la situación del país y está obviamente la cuestión climática, que es muy volátil. Entonces, el contexto es complejo, es desafiante, pero creo que, como dije, el potencial y los recursos humanos están. Creo que se está haciendo un intento, un esfuerzo a nivel país, creo, de estabilizar la macroeconomía. No es un desafío fácil. Ujú. Y creo que llegó el momento de que empecemos a discutir también qué reformas productivas necesita el agro en particular, Claro. y la economía en general, ¿sí? Estos días, por ejemplo, se viene hablando mucho del tipo de cambio, Ujú. de que si está atrasado, de que si no está Sí. atrasado. Es la misma discusión de hace 50 años. Ujú. Y creo que tenemos que empezar a debatir también, bueno, reformas productivas, porque al fin y al cabo, muchos de los inconvenientes macroeconómicos que tiene Argentina, como puede ser temas de reservas internacionales, está vinculado a una baja productividad o a una productividad que no aumenta. Entonces, tenemos que empezar por ahí también. O sea, son muchos temas que están vinculados, Claro. ¿sí? Que todo termina llegando al agro de alguna manera, pero bueno, como dije, el contexto es desafiante, pero creo que tenemos las herramientas para poder salir adelante. Ya que estamos en una mesa joven, y así lo podemos decretar, por lo menos nosotros, me gustaría que me dijeran cómo atraviesan justamente esta franja etaria dentro del esquema productivo, que son ustedes que forman parte de esa misma mesa, que es mucho más grande, lógicamente, que tiene miles de actores en distintos escenarios, hay productores, hay economistas, hay, bueno, mucha gente vinculada. ¿Cómo atraviesan los jóvenes teniendo esta palabra de la que empezamos a hablar en el principio del programa, que es sustentabilidad, digamos? ¿Cómo atraviesan ustedes, bueno, todos estos desafíos? ¿Cómo lo ven? ¿Vos cómo lo ves, Josefina?
Yo creo que nuestra generación de alguna manera ya va creciendo, incorporando estos conceptos y cambiando la mentalidad en muchos aspectos. Creo que no se cuestiona tanto el qué, sino el cómo. Tenemos claro que hay algunas cosas, algunas líneas que tenemos que seguir y quizás el quid de la cuestión está en pensar, en repensar el cómo, en cómo llegamos, en cómo lo materializamos. Pero creo que lo tenemos incorporado y nos estamos pudiendo deshacer de a poco de esto que hablábamos al principio, de dejar de pensar estos conceptos como de mediano, largo plazo, sino como algo que nos afecta y nos afecta a todos y que no es excluyente, no es sustentabilidad o productividad. Va todo de la mano y hay forma de pensarlo de la mano. Entonces creo que es un gran valor que está teniendo nuestra generación. Te dejo pensar la respuesta porque recién hablábamos con vos, Juan. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo están los jóvenes relacionados con la sustentabilidad? ¿Cómo lo viven? Bueno, mira, muy en sintonía con lo que comentaba Josefina, creo lo mismo. Creo que los jóvenes están mucho más metidos, digamos, por ejemplo, en la problemática del medio ambiente, del cambio climático, que la gente por ahí más grande, que los tomadores de decisión. No veo por ahí a los políticos pensar en este tipo de temas y sí a los jóvenes, porque ya nacieron con esto, o sea, nacieron dentro de una generación, o forman parte, mejor dicho, de una generación que ya tenía incorporado estos conceptos. Claro. O sea que el cambio climático es ahora, no es el futuro, pero bueno, son edades distintas. Creo que por ahí los tomadores de decisión, políticos, funcionarios, están más pensando en la economía, en seguridad, en resolver, digamos, lo cotidiano, que es obviamente una de las cosas que obviamente más impacta en el día a día a todos, y no están pensando en medidas o políticas de mediano o largo plazo, claro, que son justamente medidas para mitigar los efectos de gases de efecto invernadero y todo lo que destruye el medio ambiente. ¿Querés agregar algo, Juan? Que sí, seguramente mucho lo anticipaste en tu pregunta, en tu respuesta anterior, pero te dejo por si quieres agregar algo más. Quiero agregar algo más de forma breve. Como comentaron acá, la cuestión de sustentabilidad es una cuestión central en los jóvenes y hay muchas veces en la que nosotros vemos, puntualmente en la sociedad rural, en la que hay una dinámica, una sinergia muy interesante entre jóvenes y quienes ocupan lugares en la sociedad rural general, ¿sí? Entonces, muchas veces está esta cuestión generacional de que podemos aprender un poco de todos y quiero dejar un dato esperanzador en la mesa, que es que la Argentina tiene la posibilidad de tener una economía net cero en cuanto a emisiones de carbono. Eso depende fundamentalmente de los productores agrícolas, ¿sí?, agropecuarios, y de los productores agropecuarios jóvenes, ¿sí?, que son los que están capaz tomando la posta. Entonces, depende de nosotros poder mejorar el factor medioambiental de la Argentina. Ahora nos vamos a meter en eso también. A Ignacio Stegman, director ejecutivo de Campo Limpio, le preguntamos qué es la sustentabilidad en un programa, en la mesa, y esto nos contestó. Nosotros vivimos y producimos en nuestra tierra, en el lugar donde estamos. Y no hay, como en otras actividades, donde vivimos en un lugar y producimos en otra, ¿no? Resulta que hacemos las dos cosas en el mismo lugar y que queremos que nuestros hijos también lo puedan hacer. Igual. Y eso desafía la forma en la cual nosotros vivimos y producimos también. Por eso cuando charlamos sobre la forma en que producimos y producimos con sustentabilidad, nos referimos a que esto pueda mantener bien nuestra casa para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, evidentemente la sustentabilidad tiene muchas maneras de tocarse, digamos, de abordarse. Vos recién hablabas de las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, etcétera. Hablabas de la huella. Bueno, cuando hablamos de sustentabilidad, y un poco lo contestaba recién Ignacio, ¿de qué cosas en la práctica estamos hablando? Porque sustentabilidad es una palabra que se usa mucho, que está buenísimo, y todos sabemos más o menos lo que quiere decir y lo que queremos lograr. Ahora, esos cómo, esos qué, ¿cuáles son, Josefina?
Ah, pensé que iba para el costado. No, van a pasar sí. todos por esta pregunta. No, buenísimo, sí. Sí, creo que es como decís, a veces es un poco abstracta Sí. y justamente a veces las regulaciones internacionales nos permite bajar a tierra. Y básicamente son estos atributos, estos criterios que se le piden a la producción que pueda verificar, que de alguna manera le agregan valor a la producción. Hoy es no deforestación, porque está comprobado que la deforestación, todo lo que es cambio de uso de suelo, es uno de los principales drivers que influyen en todo lo que es el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a futuro también dentro del marco de BISEC estamos pensando en otros criterios, en otros parámetros que pueden llegar a ser evaluados. Hablamos de indicadores de biodiversidad, que básicamente es todo lo que es la presencia de flora y fauna en sistemas de producción. Hablamos de huella hídrica, que es algo que aún todavía no se está percibiendo con fuerza dentro de Argentina, pero que en breve va a llegar, al igual que la huella de carbono. Y de esta manera se van sumando criterios que creo que eso es al final lo que conforma este concepto tan abstracto a veces que es la sustentabilidad. Juan. Sí, yendo a ejemplos concretos, Sí. el sistema o el proceso que ha desarrollado la sociedad rural para verificar la sostenibilidad de las producciones, que lo hemos denominado sello de triple impacto, analiza diversas cuestiones y algunas de ellas son, por ejemplo, rotación de suelos, el tema del maltrato animal, el tema de la forestación, el tema de ver qué fitosanitarios se utilizan. Entonces creo que esos son los ejemplos concretos de prácticas o de cuestiones que se pueden mejorar a la hora de hacer una producción más sustentable. Forestación quiere decir incorporar árboles a la producción, como por Exactamente. ejemplo se promueve en la provincia de Córdoba. Exactamente. Todo lo que es forestación Claro. aumenta lo que es la captura de carbono, ¿sí? Y también verificar que en los campos no haya habido deforestación. Claro. ¿Sí? Sería Tal cual. ese doble factor. Tal cual. Sergio. La verdad que iba justamente a apuntar a eso, ¿no? A reforestar áreas que han sido deforestadas, Sí. generar nuevos... Los pulmones, ¿no? Exactamente, Sí. porque lugares que por ahí ni siquiera tuvieron y hay que justamente repensar las ciudades. Algunas son más verdes que otras. Por ejemplo, Buenos Aires, por suerte, es una ciudad bastante verde, pero hay otras que no, de Argentina y también del planeta. Entonces, un poco pensar en eso, ¿no? De rediseñar ciudades, también aquellas ciudades que están o son muy vulnerables. Por ejemplo, Río de Janeiro tiene una zona de morros y demás, o sea, donde hay muchos asentamientos y cuando llueve muchísimo, ¿qué pasa todos los veranos? Es noticia... Derrumbes, Claro. o sea, 20 muertos, 50 muertos. Sí. Bueno, hay muchas zonas del planeta que ocurre eso, áreas costeras que se inundan y cada vez más. Entonces, eso, ¿no? Repensar cómo se pueden planificar, no en el futuro muy, muy lejano, sino ahora, en lo inmediato, Claro. esas regiones que están siendo afectadas hoy mismo por catástrofes climáticas. Eso por un lado. Y después, medidas también como la reducción de gases de efecto invernadero, reforestar y demás. Así que es un poco agregar lo que ustedes Que estaban no están comentando. solamente dentro de la parte productiva, digamos, los tenés también, estos problemas los tenés en la contaminación que se da quizá por los autos, digamos, por Exactamente. mil otras cosas que no tienen solo que ver, porque si no, en un momento puede parecer que solamente el sector productivo es el responsable No, de no. una enorme cantidad de desgracias que vos, derrumbes, inundaciones, sequías, etcétera. Digamos, acá cada actividad productiva Exacto. industrial también evidentemente pone su granito Yo tengo, digamos, y no de arena. la idea de que la respuesta de lo que está sucediendo en la atmósfera es la agresión constante que el ser humano ejerce sobre la misma. O sea, tenés de diferentes maneras. Por un lado, por supuesto, la parte industrial, la parte productiva, pero tenés otra pata que, como bien decís, puede ser, por ejemplo, todo lo que emiten los automóviles Claro. en general. Entonces, pero es la agresión constante que el ser humano le está provocando al ecosistema. Bueno, la respuesta es eso, con inundaciones, sequías, olas de calor, olas de frío, nevadas. Lo que está nevando en la Patagonia este año, Ahora, sí. recuerdo que hubo Muy fuerte. un año de la pandemia, no sé si fue el 2021 o el 2020, que no había nevado nada. Claro. Entonces, ahí tenés una variabilidad extrema, años que te nieva todo y años que no hay nevadas. Eso lo recuerdo perfectamente pero ahí vuelvo a lo mismo. ¿No son ciclos? No. Vos me decís que no. A ver,
Porque cuando uno planificaba hace muchos años Sí. el viaje de egresados, decía, te va a tocar un año en el que va a nevar un montón. Y otro te decía, no, te va a tocar un año en que no te va a nevar nada. A ver, por eso, esto es muy amplio. La variabilidad climática, Sí. tenés, por supuesto, una componente natural y otra componente, la no natural, Claro. que es justamente... Que existe también. Que existe Ok. y es la que predomina sobre el cambio climático. Claro. La natural se refiere, por ejemplo, a que el fenómeno del niño y la niña siempre existió. Claro. Nada más que ahora estos eventos van siendo más intensos y más frecuentes. Y eso te provoca en lugares donde por ahí no debería llover, que llueva mucho y viceversa. Claro. Estaba revisando en nuestra grilla del programa y quiero compartir justamente lo que mencionó Mariela Andrián, que es coordinadora de marketing de Acer Agro, porque habló justamente, Sergio, de lo que vos estás mencionando ahora. Así que quiero que la escuchemos y después seguimos debatiendo aquí en la mesa. Y hace algunos años nos empezamos a preguntar en toda esta cuestión que generalizamos en el rubro como buenas prácticas agrícolas, ¿cómo podíamos nosotros como distribuidores aportar? Porque generar el cambio, hacer las cosas bien, no depende ni de solo la industria, ni de solo las organizaciones, ni de solo el Estado, ni de solo el productor, de todos. Y bueno, hoy tenemos la primera planta de reciclado de envases de fitosanitarios de la provincia y donde se generan pellets que uno de los principales digamos, clientes, por decirlo de alguna manera, que tenemos, son empresas que vuelven a hacer envases con el 30% de plástico reciclado. Eso hace disminuir lo que es la huella de carbono o lo que es la contaminación, para decirlo más simple, en niveles muy grandes. Entonces, poniendo un poquito de cada lado se pueden generar estas cosas. Y es de alguna manera esto que mencionábamos recién con Sergio, ¿no? Que es entre todos, no es solamente un sector el responsable. Recién Mariela estaba dando cuenta de un ejemplo bien concreto que se hace desde un sector de la distribución para tratar de ir hacia un esquema sustentable. En ese caso, con el tema de los envases. Pero evidentemente, Josefina, hay un trabajo que hay que hacer para ir a esta agricultura más sustentable de la que estamos hablando, que es con buenas prácticas, como decía recién Juan, que es con lo que está haciendo el BISEC, pero tenemos que necesariamente en la Argentina ir hacia una agricultura sustentable. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo y creo que lo interesante es que percibamos que tenemos que hacerlo juntos, que cada eslabón, cada sector tiene per se determinados intereses, que es lógico que así sea, Claro. pero que el quid de la cuestión de vuelta está en buscar los intereses en común. En el caso de las hojas serían productores, industriales, digamos, Sí, todo los lo que es comercializan. cooperativas, acopios, corredores, exportadores, procesadores. Y lo mismo dentro de la cadena de valor de la carne. Tenemos distintos eslabones que, más allá de los intereses personales de cada eslabón, todos tienen un mismo interés, que es no perder mercados, poder exportar cada vez más, Claro. poder producir cada vez más, hablando de productividad, como decíamos antes, y poder comunicar, que es algo que también quedó, creo que del bloque anterior, súper interesante, que hace poco en una feria en Alemania, un alemán me decía con todo respeto, pero que creía que uno de nuestros principales errores es que hacíamos muchas cosas y no sabíamos contarlo. Y tantas veces nos pasa, ¿no? Pensamos en 90% de los productores aplican siembra directa, 20% rotación de cultivos, hablabas de tecnología, agricultura de precisión, pero son aspectos que quizás de alguna manera nosotros tenemos naturalizados y cuando salís y ves el mundo, no está tan naturalizado y hacemos las cosas mucho mejor de lo que creemos que hacemos. Entonces quizás a veces el punto está en poder comunicarlo y contarle al mundo lo que hacemos. Lo damos por hecho. Sí, lo damos por hecho, totalmente. ¿Y qué pasa? ¿Nos cuesta inflarnos el pecho? Y parecería. ¿No? Y es un poco un drama de este argentino de a veces autoflagelarse. Porque si lo hacemos, Sí, autoflagelarse y no ver el vaso medio lleno. estaremos tan preocupados en otras cuestiones más. Y sí, a veces creo que justo el ejemplo que comentaba antes, el tipo de cambio. Estamos sí. todo el tiempo pensando Sí. en el dólar, la inflación. Sí. Y bueno, y a veces se pierden de vista Claro. aspectos Pará, que positivos. estamos haciendo un montón de Sí, otras cosas quiero- bien. Quiero dejar Claro. 2 datos sobre la mesa, Sí. ya que estamos hablando de comunicación. Sí, sí. Hay una posibilidad de generar en Argentina una industria de servicios de
de verificación de sustentabilidad que puede aportarle al país 5.000 millones de dólares por año, ¿sí? Ese primer dato. Y segundo dato también positivo, hace poco en el Ateneo de Jóvenes de la Sociedad Rural tuvimos una capacitación y vino un experto y nos comentó que hay cabezas de ganado que equivalen a 30.000 millones de dólares de colateral de préstamos. ¿Qué significa esto? A ver. Yo tengo, Me interesó el número. bueno, en total, en entrada te lo Argentina. digo. En Argentina. Sí. Yo tengo tantas cabezas de ganado Sí. y necesito financiamiento para producción, para Sí, producir. Sí, sí. Bueno, yo puedo usar mis cabezas de ganado como garantía para mejorar mi score crediticio y así poder acceder a mejores tasas de financiamiento, ¿sí? Entonces, eso también capaz el productor no lo sabe por tema de comunicación o de distancia con el mercado de capitales. Entonces, como siempre decimos, está todo para hacerse y para mejorar también. Claro, mea culpa para muchos dentro del sector. Sí, ¿no? y también creo que todos los sectores, Sí. no solo el agro, tienen capaz aspectos. Seguro, no. Tampoco tenemos no que nos creamos que somos. autoflagelarnos, claro. No, por supuesto, no. Lo debe tener la minería, lo Todos. debe tener, qué sé yo, la actividad petrolera. Todos aportamos y Obvio. todos tenemos nuestras cosas para Sin mejorar. duda, sin duda. Vieron que cuando empezaba el programa yo les decía, vamos a hablar de suelo y nos metimos en sustentabilidad, pero también mencioné por ahí la palabra patria, que está muy presente siempre en nuestros programas, y me gustaría que cada uno de ustedes me diga, para cada uno, ¿no? Viéndolo desde la mirada bien personal, porque estoy seguro que puede variar, que cada uno tiene su mirada, pero ¿qué es hacer patria para cada uno de ustedes? Yo siempre pienso en el suelo y a veces pienso también en las cuestiones personales, en la familia. Son cosas que fueron surgiendo acá en el transcurso del programa con muchos invitados que han pasado por el estudio. Les di de esta manera un poco más de tiempo para pensar lo que quieren decir, pero quiero hacer la ronda justamente con esta pregunta. Para vos, Josefina, ¿qué es hacer patria? Creo que hacer patria es dar día a día lo mejor que podamos desde nuestro lugar. Entender que cada uno desde su lugar tiene sus limitaciones, su alcance, pero que realmente desde el lugar de donde estamos, mirando y aprendiendo a nuestro alrededor, intentando sortear la grieta y las discusiones que a veces nos llevan a ese Boca River tan famoso, Messi anti-Messi del argentino. Creo que si logramos salir un poco de esa mentalidad y enfocarnos en que cada uno desde su lugar puede dar lo mejor y aportar su granito de arena realmente, creo que ya es un montón. Bueno, creo que hacer patria es trabajar, estudiar, apostar a desarrollarse en Argentina. Y ya que estamos en una mesa de jóvenes, muchas veces se habla de los jóvenes que se van, que se enfocan a los padres llorando en el aeropuerto, pero creo que es hora también de poner en foco a los jóvenes que se quedan, ¿no? En Argentina, que son muchísimos, que son millones. Son mucho más que los que se van. Obviamente. Sí, y obvio. que todos los días nos despertamos para trabajar, para estudiar y bueno, aportamos nuestro granito de arena todos los días. Eso creo que es hacer patria. Sergio. Me sumo. Creo que hacer patria es justamente, más allá de las diferencias ideológicas, poder superar la grieta y cada uno desde su lugar contribuir para una mayor integración de la sociedad e ir mejorando día a día, trabajando, educando, colaborando entre todos. Pero bueno, depende justamente de todos. ¿Y esa es la Argentina que ven hacia el futuro? No me cabe duda que es la Argentina que desean y que deseamos. De eso no tengo dudas. Pero ¿es la Argentina que ven? ¿Es la Argentina que creen que podemos llegar a tener justamente antes de irnos de este plano, digamos? ¿Es la Argentina que ustedes creen? Porque vieron que siempre se habla de, no, pero nuestros abuelos, nuestros padres, no, pero esto no lo voy a ver, ¿viste? Esa frase que pareciera que lamentablemente quedó instalada en muchas generaciones por cosas que van pasando. Yo desde lo personal, la verdad, ahí soy optimista. Sí, bien. En algún momento tenía que... No lo sé con la parte climática. Dejemos el negativista atrás, claro. Quedémonos con el positivista. Yo creo que sí, aparte hay como una ola en la actualidad, no sé cómo lo perciben ustedes, en la que más allá de si uno es de una ideología o de otra, creo que
hay una necesidad de cambio en el sentido de que queremos cambiar para bien, Claro. porque sabemos que no estamos bien, Claro. que venimos de muchas crisis consecutivas, desde lo económico, desde lo político, desde lo social, y creo que acá, si uno es de un partido o de otro, creo que todos deben pensar lo mismo, que tenemos que estar bien en algún momento. Así Es que, un mensaje esperanzador. claro. Después, bueno, el cómo ya es... No, yo en esa no le iba a preguntar. Ahí no me meto. Yo soy optimista. Creo que Argentina, ya lo dije varias veces, lo reitero, tiene muchas oportunidades en muchos campos, en muchos sectores. Más que antes, Sí, porque viste sí, que siempre sí, sí, tuvimos sí. muchas... Sin Antes dudas. era, tenemos los recursos naturales, qué sé yo. Gracias a Dios es buenísimo porque vamos sumando cosas. Ahora tenemos el conocimiento, tenemos el desarrollo científico. Es buenísimo, nos autodesafiamos, vamos sumando más cosas. Pero nos sigue faltando todavía... Yo creo que sin dudas la oportunidad está primero en el agro, que no es solo presente, sino que puede aumentar muy fuertemente su producción si se alinean algunas cuestiones y es capaz de incorporar aún más tecnología. Que llueva, Sergio, que llueva. Esa es una. Y después hay otros sectores que también tienen mucho potencial. Sí, seguro. ¿sí? Entonces creo que como jóvenes tenemos que estar con las antenitas prendidas Claro. y ver dónde están esas oportunidades. Pero yo no tengo ninguna duda de que están en Argentina esas oportunidades y que van a seguir estando. Y va a haber más en el futuro. Ojalá que sí. Josefina. Sí, yo también soy optimista. Amo Argentina, amo mi país. Y creo que partiendo desde ese lado, por más de que haya días o olas en la que se perciba lo contrario, creo que hay que mantenerse en esa línea, pues si uno no es optimista no puede ir para adelante. Y pensándolo concretamente en el sector agropecuario, el productor con la cantidad de trabas que tuvo durante tantos años y que sigue teniendo, que estemos en este nivel, en este estándar a nivel internacional, es porque realmente somos distintos. Claro. Entonces creo que pensando en dos palabras, transparencia, trazabilidad, hoy como los grandes activos de este mundo que se viene, creo que tenemos un montón de oportunidades y que es la única manera. Qué bueno. Me quedo con estas palabras que dijeron ustedes con cada uno en este cierre del programa, porque además de ser un mensaje esperanzador y de que es lo que genuinamente deseamos y lo queremos de corazón para todos, son realidades, digamos, no estamos fantaseando, no estamos diciendo nada que realmente la Argentina no pueda concretar, así que me quiero quedar con esas palabras. Y obviamente gracias Josefina, gracias Juan y gracias Sergio, porque lo hemos dado todo, hemos por lo menos planteado nuestras propuestas y nuestras ideas y fue realmente muy lindo escucharlos. Así que gracias por haber participado del programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos, hay un próximo en la mesa siempre. Estén bien atentos porque vamos a seguir hablando de todos estos temas, de economía, de innovación, de sustentabilidad, todos los que en definitiva siempre nos importan dentro del sector productivo y queremos saber algo más. Y ese algo más lo van a encontrar siempre en la mesa. Gracias, hasta cualquier momento.